Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En las últimas semanas hemos visto una agitación importante en la vida política española a partir de la conformación del último gobierno encabezado por el presidente de gobierno Pedro Sánchez a nombre del Partido Socialista Obrero Español y una coalición de gobierno con diversos partidos. Para entender qué está sucediendo, hemos invitado al profesor emérito de la Universidad de Salamanca y doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Alcántara Sáez. Profesor Alcántara, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Hola, buenos días. Para mí es un placer. Ella vacía el 26 de noviembre de este año un artículo que denomina España en el laberinto, en el cual hace una balance, una evaluación de en qué condición arranca Pedro Sánchez esta nueva legislatura y esto atraviesa por una serie de problemáticas que va desde la concepción del parlamentarismo hasta el problema de los nacionalismos, específicamente el problema del nacionalismo catalán, hasta una serie de manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas pues muy fuertes en Madrid y que incluyen desde líderes políticos del Partido Popular hasta manifestaciones de intelectuales nada cercanos a la derecha como Félix Ovejero, por ejemplo, o alguien siempre tan dispuesto a la polémica como Fernando Savater. ¿Qué está pasando en España, profesor Alcántara? Bueno, dentro de la complejidad que todo país tiene, yo creo que hay que poner encima de la mesa tres elementos que son, digamos, previos para analizar el presente. Dos de ellos ya los has dicho. El primero de ellos es la arquitectura institucional del país, que es parlamentaria. Por consiguiente, los gobiernos los elige y el presidente del gobierno, para ser más exacto, los elige el Congreso. La segunda es el nacionalismo. Eh, digamos que es un tema no resuelto, es un tema que es la política española, yo diría que desde el último siglo, entre lo que podríamos denominar una visión de España unitaria, monolítica, españolista, por así decirlo, y una visión de una España donde las periferias, notablemente vascos, catalanes, también gallegos, sin duda alguna puede ser también considerados los andaluces, generan una especie de tensión periférica, ¿no? Y entonces ahí se da un escenario en el que dos tipos de nacionalismo, cuando se exacerban, uno el nacionalismo españolista y otro el nacionalismo de estas comunidades, pues entran en tensión. Y hay un tercer factor, que es la atomización del sistema de partidos. Durante bastante tiempo en España ha habido dos grandes partidos que se han alternado en el poder de manera, yo diría que monolítica: el Partido Popular, la derecha y el centro derecha, y el PSOE, el centro izquierda y la izquierda, ¿no? Esto se ha fracturado, se ha fragmentado, han aparecido nuevos partidos y esto obliga a coaliciones. Entonces, este es el cóctel perfecto para entender lo que está pasando en el país en los últimos 4 meses, ¿no? Por un lado, un gobierno que no tiene mayoría per se, como un solo partido político, necesita una coalición, y esta coalición, al lograrla, tiene que meter a socios digamos, de esa periferia, ¿no? Española. Y eso supone negociar cuestiones políticas. Y la cuestión más sensible ha sido el tema de la amnistía. Hace exactamente 6 años, desde el otoño desde 2017, en el que se produjeron una serie de tensiones y de incidentes muy fuertes en Cataluña, que terminaron con la suspensión de la autonomía por unas semanas, ¿no? Y con el exilio, el autoexilio y la huida, digamos, de la justicia de líderes políticos catalanes, eso generó un problema, ¿no? Digamos, de convivencia política, que es el que ahora se intenta resolver con la amnistía, a un precio muy costoso, porque hay mucha gente que considera que la amnistía es innecesaria, que es un elemento gratuito, que es un elemento que se favorece a unos pocos, que tiene cierto componente injusto, frente a otros
sector, digamos el sector hoy gubernamental, que lo que viene a decir es que, bueno, es un precio político que hay que pagar y que, bueno, esto es la política, ¿no? Y que de alguna manera pues, es una negociación política en la que es el mal menor para asegurar una convivencia. Cantara, permítame, pues con algo de detalle, dado que estamos frente a un ambiente completamente distinto ya en los detalles con respecto a España, ¿qué es lo que lleva a la discusión de la amnistía? Y obviamente esto se origina en el referéndum ilegal catalán de 2017, la huida ilegal de Puigdemont y una serie de personajes políticos catalanes que terminan convirtiéndose o entrando en un ámbito delincuencial político. ¿Qué es lo que está allí detrás para entenderlo nosotros, digamos, desde Colombia? Bueno, en el año 2017, después de un proceso de deterioro de las relaciones entre el gobierno catalán y el gobierno español, que se dio sobre todo en el ámbito de un gobierno español dirigido por el Partido Popular, la tensión llegó hasta tal nivel que en el Parlamento de Cataluña se presentó una suerte de... un escenario, digamos, eh, político-administrativamente muy confuso, ¿no? Pero se intentó plantear una especie de declaración unilateral de independencia. Era un brindis al sol, pero era bueno, una declaración institucional de un poder del Estado, ¿no? Y, y esto supuso, claro, la decisión por parte del gobierno central, pero también del poder legislativo central, es decir, del Congreso español, en una decisión apoyada por el entonces partido de la oposición, el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Socialista aplicaron la Constitución que suponía suspender la autonomía de Cataluña. O sea, en ese momento, digamos que la política catalana quedaba bajo las directrices del gobierno de Madrid, por así decirlo, ¿no? Y claro, esto es digamos, una situación muy fuerte, ¿no? Porque representa, bueno, representa un hecho anómalo que de alguna manera merma la soberanía política de un demos, como es en este caso el demos catalán. Pero se ajustaba a derecho y se ajustaba a la Constitución. Esto suponía también una segunda cuestión, que era lo que podríamos denominar judicialización del proceso. O sea, un proceso que comienza siendo un proceso político, hay un quebranto a la Constitución, por consiguiente a la ley, y entra de inmediato el aparato judicial. Y ese aparato judicial es el que encausa al presidente Puigdemont y a miembros de su gobierno por haber hecho malversación de fondos, por ejemplo, a la hora de convocar el plebiscito y demás. Esto conlleva que algunos son detenidos y otros abandonan el país, huyen del país, ¿no? Pero claro, estamos hablando de otros, son dirigentes de un partido político que tiene apoyo popular. O sea, de acuerdo que tienen responsabilidades, responsabilidades que pueden ser civiles, responsabilidades que pueden ser administrativas, pero en teoría no tienen responsabilidades políticas. Ellos representan el sentir de un determinado grupo de ciudadanos. Por consiguiente, ahí hay un problema político, ¿no? Y aquí tenemos el cóctel perfecto, ¿no? Porque es un problema político que se tiene que afrontar desde una perspectiva también jurisdiccional, ¿no? Y ahí, pues claro, ahí hay un choque. Evidentemente se judicializa algo que es político. Bueno, han pasado 6 años de ello. Conviene no olvidar que entre tanto el señor Puigdemont, es decir, el señor fugado, se pudo presentar a las elecciones al Parlamento Europeo y fue elegido. De hecho, el señor Puigdemont hoy en día es un parlamentario del Parlamento Europeo, es decir, que sigue teniendo un apoyo popular, eso es evidente, eh, y es el líder de un partido político que tiene 7 escaños en el Parlamento español. Son 7 escaños, son muy pocos, de 350. Pero en el momento de configurar un gobierno, esos escaños eran absolutamente fundamentales para el señor Sánchez. Y entonces lo que hace el señor Sánchez es negociar con estos 7 diputados, con el señor Puigdemont, a una medida de gracia que no la da el señor Sánchez, porque conviene no olvidar que el señor Sánchez puede iniciar una ley de amnistía, pero la ley de amnistía la aprueba el Parlamento. O sea, estamos en esa, o sea, todavía no hay amnistía. Lo que tenemos es una propuesta de amnistía.
¿Qué ha asegurado el señor Sánchez, mientras tanto? Que tiene el apoyo de ese grupo para ser elegido presidente del gobierno, y ya lo es. Y ahora se inicia este proceso que puede culminar o no en la ley de amnistía. Lo positivo de este asunto, si es que hay un factor positivo, es que las aguas en Cataluña ahora mismo están mucho más tranquilas, y de alguna manera hoy el independentismo ha sufrido un retroceso en términos de apoyo a la opinión pública. En un determinado momento, tengan ustedes en cuenta, el independentismo llegó a acercarse al 50% de la población de Cataluña. Hoy ese independentismo está en el 30 y poco por ciento, o sea, sigue siendo una cifra importante, pero claramente hoy es más minoritaria. Entonces, la situación es mucho más equilibrada, diría yo, y permite avisorar un futuro de manera más tranquila, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, el Partido Popular y ahora su aliado Vox perciben que este es un tema que agita muchísimo a su electorado y que de alguna manera es simpático a buena parte del electorado español que vive fuera de Cataluña y también un pequeño sector que vive en Cataluña. Y entonces ellos utilizan el fantasma de que España se rompe, del independentismo, etcétera, para movilizar lo que hoy podemos denominar un escenario de polarización afectiva, ¿no? Es decir, aquí lo que rige es el amo España o odio España, amo Cataluña, odio Cataluña, etcétera. Es decir, una relación típica de afectiva que es muy clásica de escenarios nacionalistas. Una pregunta aquí, además de su artículo, y fue referido en este contexto de la amnistía, el proyecto de ley de amnistía, el debate, la conformación del nuevo gobierno, etcétera, y es si el parlamentarismo está en crisis, si esto fuera un sistema presidencialista, quien hubiera ganado las últimas elecciones de julio de este año hubiera sido el Partido Popular y estaríamos en otro escenario. Depende. Ojo, depende qué sistema electoral. Es decir, si hubiera sido un sistema electoral como el colombiano, con doble vuelta, probablemente no. Si hubiera sido un sistema electoral como el mexicano, con una sola vuelta, sí, tiene usted razón. Es decir, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta de españoles. Es decir, los partidos que apoyan a la coalición de Pedro Sánchez, ahora mismo, si no recuerdo mal, pero lo tengo por aquí cerca, tienen un 48,5% del voto. Y los partidos que apoyan, es decir, PP, Vox y los canarios y demás, no llegan al 47%. Es decir, hay un punto de diferencia en términos del voto popular de los partidos, repito, que apoyan a Pedro Sánchez y de los partidos que apoyarían a Feijóo, hay una diferencia de un punto a favor de Pedro Sánchez. Es decir, con el sistema electoral colombiano, Pedro Sánchez sería presidente del gobierno también. Bueno, en ese contexto, entonces, ¿estamos frente a una crisis del parlamentarismo español o no? ¿O este simplemente es un momento de coyuntura política y de crispación política en la vida española? No, yo creo, como decía antes, que hay, o sea, que hay dos problemas, ¿no? Uno muy claro, muy objetivo, que es el de que hace 10 años en España teníamos dos partidos políticos que sumaban entre los dos el 85% del voto. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista sumaban 80-85%. Hoy estos dos partidos suman el 60%. Y hoy están en un buen momento, porque hace 5 años estos dos partidos sumaban el 50% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que han aparecido nuevos partidos. Por la izquierda apareció Podemos. Podemos ahora mismo prácticamente ha desaparecido, pero algo queda en un grupo político que se llama Sumar. Es el antiguo Partido Comunista, es decir, lo que era Izquierda Unida y lo que queda de Podemos. Bueno, este partido que se llama, ya digo, Sumar, lo podemos situar en la izquierda, tiene un 12-14% del voto. Y por la derecha, al Partido Popular le ha surgido Vox, que igual tiene un 12-14%. O sea que ya por lo pronto tenemos 4 partidos nacionales. Pero a esos 4 partidos nacionales hay que sumarle partidos de corte autonómico que son importantes. Por ejemplo, en el País Vasco está el Partido Nacionalista Vasco, por un lado,
y por otro lado, digamos, el grupo que proviene de ETA, ¿no? Del grupo terrorista ETA. En Galicia está el bloque nacionalista galego y en Cataluña hay dos partidos políticos también catalanistas, estrictamente catalanistas, como son Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Entonces, o sea, eso significa que tenemos un Parlamento muy fragmentado y eso es la realidad de la sociedad española. Eso nos aproxima a Bélgica, nos aproxima a Holanda. Ustedes ahora mismo acabamos de tener elecciones en Holanda y están viendo cómo ahora mismo hay una dificultad enorme, ¿no? Para consolidar una mayoría, o los países nórdicos. También Alemania podría ser un caso similar. Claro, lo que aquí se añade como factor peculiar es este tema que les decía del nacionalismo, ¿no? O sea, es un tema muy profundo. Yo en este sentido casi encontraría el país más parecido de Europa que se podría parecer a España sería Bélgica, pero claro, Bélgica también lo tiene más claro porque el nacionalismo se estructura entre flamencos y valones, es decir, son dos partes. Aquí no, aquí esto está mucho más fragmentado y hay que negociar. Y en ese sentido, el parlamentarismo es muy bueno, porque el parlamentarismo permite la negociación. Algo a lo que los españoles no estábamos muy acostumbrados, porque, repito, desde casi 40 años hemos tenido gobiernos monocolores, de un solo partido. Y ahora pues estamos ensayando esto de la coalición. Entonces, ya digo, eso me parece que es lo más diferencial de esta crisis, ¿no? Se utiliza por parte de los partidos políticos para generar polarización. Eso está muy claro. Y, como decía antes, una polarización que es de corte clarísimamente emocional, ¿no? Porque es de la pertenencia, ¿no? Es decir, yo soy español, yo soy catalán y inmediatamente cuando estoy diciendo esa afirmación estoy excluyendo al otro, ¿no? Estoy excluyendo al otro y no solo le excluyo, sino que le considero que es mi enemigo. Y esto, bueno, que es muy digamos, de la política que estamos viendo en el mundo y de esta polarización en España tiene esta característica, ¿no? En otro sitio puede ser otro tipo de polarización, la vieja polarización izquierda-derecha, que aunque ha desaparecido en gran medida, pero sigue teniendo un cierto componente, ¿no? Profesor Alcántara, yo quiero que nos explique qué va a pasar con estas movilizaciones que hemos visto en las últimas semanas, estas manifestaciones en las que además ha tomado una vocería política importante Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, pero también ha habido una expresión de muchos intelectuales de diversas posiciones, no solo conservadores, no solo tradicionalistas, etcétera, sino también gente que ha sido militantes del Partido Socialista, que han tenido posiciones de centro izquierda muy visibles, líderes de opinión pública, que parecieran estar en desacuerdo con el trámite de esta ley de amnistía. ¿En qué escenario estamos? ¿Y esto va a afectar o no la legislatura de Pedro Sánchez? Bueno, aquí el politólogo tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? No tenemos la bola de cristal para ver qué puede ser. Yo también me puedo dejar llevar por mis emociones o por mis deseos. O sea, yo tendería a pensar que esto debería bajar el diapasón, eh, bajar la intensidad de este ruido y enfrentarnos a problemas que son mucho más importantes, ¿no? Problemas que tienen que ver con la matriz productiva, que tienen que ver con el envejecimiento de la población, que tienen que ver con la seguridad social, la sanidad pública, etcétera. O sea, que son los problemas que a mí, por lo menos personalmente, me interesan y me afectan más. Pero repito, soy muy consciente de que esto es un arma política que la oposición, muy legítimamente, debo decirlo, muy legítimamente va a utilizar para seguir desgastando al gobierno, ¿no? ¿Cuánto la gente se va a cansar de esto y demás? Pues no lo sé. Todo dependerá también de qué otro tipo de problemas puedan surgir. Ahora estamos acercándonos a una época de vacaciones donde parece que la gente piensa en otras cosas, piensa en el consumo, piensa en otra serie de elementos. Entonces, a lo mejor hay como una especie de tregua y veremos a ver qué pasa en enero. Sinceramente, no lo sé. Repito, lo que sí sé es que la clase política lo va a utilizar porque es su gran argumento, ¿no? Es decir, el Partido Popular no quiere entrar en la discusión de la sanidad pública, por decirlo
por decir algo que afecta a millones de personas, ¿no? Pero esto, ya digo, esto también por otra parte es universal, esto pasa en la mayoría, en la mayoría de los países. En cuanto digamos, a la clase intelectual o académica, claro, has citado a dos intelectuales a los que yo tengo un respeto enorme, ¿no? Y que ellos en sí mismos representan parte de este drama que estamos hablando. Por un lado, Félix Ovejero, repito, tengo una admiración, he leído hace muy poco su última obra. Um, Félix Ovejero es el caso típico de español que vive en Cataluña, español militante, digamos, que cree en una España plural. Entonces, Félix Ovejero lo pasa mal en Cataluña, porque evidentemente a veces la situación en Cataluña ha sido muy dura por esta cuestión identitaria, ¿no? Fernando Savater sería un poco lo mismo, pero con respecto al País Vasco, con el agravante de que, claro, Fernando Savater ha sido víctima y ha sido perseguido directamente por el terrorismo etarra, y es una persona que ha tenido un coraje cívico enorme, ¿no? O sea que son dos españoles muy típicos y que tienen derecho a decir lo que están diciendo porque lo han sufrido en sus carnes, ¿no? Es muy distinto militar en Madrid o militar en Sevilla, ¿no? No tiene la misma connotación, ¿no? Y repito, este es un problema que arrastra, probablemente es el problema que se arrastra desde la transición, ¿no? Más que cualquier otro, ¿no? La integración, ¿no? de España en un país de naciones, probablemente profundizar en el federalismo habría podido ser, pero también yo no quiero ser ingenuo. Yo sé que el nacionalismo, y lo mismo el nacionalismo español como el nacionalismo catalán, son muy duros. Perdónenme la expresión, son muy jodidos, ¿no? Porque eliminan al otro. Y esto hace muy difícil la convivencia, ¿no? Y esto lo hemos vivido, se vivió en su momento en la época dura del terrorismo en el País Vasco, y se vive ahora o se sigue viviendo en Cataluña. Entonces, pero esto no tiene otra solución que una solución política. Y son los políticos los que tienen que intentar arreglarlo y no sacar ventaja de este asunto, ¿no? Pues, profesor Alcántara, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle mucho su participación en Punto Crítico, muy amable. No, para mí ha sido un gusto. Aquí me tienen para lo que quieran. Un cordial saludo. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.